Hola, buenas madrugadas. Ya estamos preparados. A partir de ahora comienza nuestro viaje. 2 citas únicas en las que juntos iremos a la búsqueda de nuevos mundos desde aquí, desde la casa de la radio. Y a las 2:07, 1:07 en las Islas Canarias, es un placer sentir que cada día somos más, muchos más, los que nos unimos a esta aventura y se lo agradecemos. Miles de descargas, consultas nos lo confirman y nos alegra que nuestro trabajo os guste. Solamente por eso estamos aquí, en el Espacio en Blanco, en vuestra emisora Radio Nacional de España. Y comienza la primavera, el tiempo perfecto para plantar las nuevas semillas. Dejamos atrás los fríos de este invierno y nos preparamos para una nueva temporada apasionante que os deseamos llena de felicidad y que nos acompañéis, porque va a haber un montón de sorpresas, salidas y nuevos planes. Y una de las formas que tendremos de celebrarlo será ir a hacer un programa cara al público. Nos reuniremos la semana que viene, la próxima semana, sábado, en Málaga. La cita a las 11 de la noche en los cines Yelmo, Vialia. Será una noche mágica, llena de sorpresas, con muchas actividades, y en la que vamos a compartir con todos vosotros el programa y muchas más cosas. Al principio de la segunda hora habrá más noticias. Pero os adelantamos, estamos recibiendo muchas llamadas preguntando cómo conseguir las entradas. No hace falta, solamente hace falta ir a los cines Yelmo, Vialia a partir de las 10:30, 11 de la noche el próximo sábado, día 28, y tenéis la entrada libre y gratuita hasta completar el aforo. Solamente hay 400 entradas, así que daros 400 plazas. Daos prisa si queréis estar con nosotros, porque no lo tenéis que perder. Insistimos, la cita el próximo sábado a partir de las 11 de la noche en Málaga, cines Yelmo, Vialia. Os esperamos allí. Dentro de un rato más información y nuestro teléfono gratuito para que entréis en contacto con nosotros y para participar en el concurso que tenemos, 900 137 137. El chat a través de la página web www.espacioenblanco.es, www.espacioenblanco.es. Ahí podéis encontrar toda la información también para esa salida, y si queréis mandarnos un email, espacioenblanco@rtv.es, y ahí lo esperamos, espacioenblanco@rtve.es. Esa es nuestra dirección por si queréis mandarnos algo. Y para hoy, haciéndoos caso de las peticiones de temas que nos hacéis, estos son los temas que os hemos preparado. Ahí está la introducción de nuestro primer tema de esta noche. Pero antes de pasar a presentar a nuestro invitado, mandar saludos a algunos oyentes que tenemos ahí especiales. Carmen Sánchez desde Toledo, con el deseo que te pongas pronto buena, y Paco de Torrejón de Ardoz, decirte que nos alegra mucho que este sea tu forma de animarte a escuchar el programa, pero ánimos, que la vida tiene muchas sorpresas y sobre todo ahora que llega la primavera. Y nos vamos a Cádiz a presentar a nuestro invitado, José Antonio Caravaca. Buenas noches, José Antonio. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Investigador, llevas unos cuantos años metido en estos temas y eras oyente del Espacio en Blanco hace unos cuantos años. Pues la verdad que no podía yo imaginar que cuando era un adolescente y escuchaba tu voz a través de las ondas y me dejaba embarcar en esos viajes hacia el misterio, pues que tendría la oportunidad, como tenía en una ocasión, de poder compartir contigo tertulia. ¿Cómo es la vida, eh? Como se suele decir, la vida siempre te depara muchas sorpresas. ¿Cómo es la vida? Y esa es muy agradable. Me alegro mucho. ¿Cuánto tiempo llevas investigando estos temas, José Antonio? Pues ya casi he perdido la cuenta, pero diría que prácticamente ya he hecho casi los 15 años dedicado plenamente a la investigación, sobre todo del fenómeno OVNI. Uh-huh. ¿Has dormido la siesta? He dormido algo porque, como bien sabes, no me gusta trasnochar. Pero la ocasión lo merecía. Yo te agradezco, sé que no te gusta trasnochar, has hecho una sesión por estar con nosotros en directo en el programa y te lo agradezco un montón. Has escuchado la introducción, ¿verdad? Sí, la verdad que el testimonio de Galmiche es uno más que se une a la larga lista de astronautas, de diferente personal de la NASA que sin tapujos ha comentado que existe una información que durante muchísimo tiempo ha sido ocultada al gran público, sobre todo sobre los posibles descubrimientos que la propia Agencia Espacial Norteamericana ha podido conseguir, que de alguna manera autentificaría la existencia de lo que tantos años llevamos los investigadores tras de ello, que sería una prueba irrefutable de la existencia del fenómeno OVNI, que al parecer
tanto la NASA como otros organismos oficiales ya tienen, desde hace algún tiempo poseen. Dime una cosa, ¿por qué crees que se nos ha ocultado, no se nos ha contado la verdad acerca de lo que los astronautas vieron en la Luna y en el resto de las misiones que hicieron? Bueno, no hay que perder la perspectiva y hay que decir y hay que dejar muy claro que la NASA es un organismo militar y por tanto muchos de sus cometidos son secretos y por ello mucha de la información que han barajado incluso desde los primeros alunizajes pues han permanecido ocultos y solamente han podido conocerse algunos detalles que poco a poco han ido arrojando luz sobre lo que verdaderamente se puede ocultar en los archivos de la NASA, pero creo que sobre todo el motivo principal sería el ocultamiento para seguir investigando, para conseguir más datos, sobre todo porque creo que todavía desconocen la verdadera naturaleza del fenómeno OVNI y eso es el gran miedo que tienen las autoridades, el no poder explicar totalmente qué es lo que se esconde detrás de estas apariciones y las pretensiones de los tripulantes de estos objetos. Ya. Luego en la segunda parte del programa vamos a dar más pruebas concretas de lo que vieron, de lo que supuestamente dicen que está ahí en la Luna. Pero es curioso porque mientras que a otros individuos que en Estados Unidos han hecho cosas como volar de un sitio a otro, les han dado un montón de honores, etcétera, a los astronautas, sobre todo a los que llegaron a la Luna, no se les ha vuelto a hacer ningún homenaje ni nada. Hace poco parece ser que hubo una reunión de ellos, pero los periodistas no pudieron contactar con ellos, salieron rápidamente de la carrera, ni siquiera se les hizo fotografías. Parece como que quisieran ocultar o no dejaran hablar la NASA a estos astronautas, ¿no crees? Sí, independientemente de la creencia de cada uno, de que podamos pensar que la NASA oculta algo, lo que sí está claro es que no todo ha sido diáfano con lo que respecta a la transparencia que debería tener la NASA. Lo que comentas es exacto. Durante muchísimos años, incluso el paradero del hombre que pisó por primera vez la Luna, de Neil Armstrong, ha sido un completo secreto y muy pocas veces ha salido a la luz pública haciendo afirmaciones y sobre todo no ha habido esas reuniones que se esperarían de los astronautas que en el Apolo 11 pues llegaron a nuestro vecino satélite. Y todo esto no hace sino apuntar a que realmente no se quiere dar a conocer o no se pretende dar la información de una forma clara y concisa. ¿Tú crees que los astronautas subieron a la Luna cuando nos lo contaron ese día de julio de 1969, cuando todos estábamos pendientes de esa llegada? ¿Tú crees que se llegó realmente a la Luna o fue un montaje, como alguna gente dice, hecho en la Tierra, etcétera, etcétera? Bueno, para los amantes de los misterios, de los enigmas, de las conspiraciones, existen dos alternativas. Los que defienden que no se llegó a pisar la Luna, que se trató de un montaje, de una elaborada producción cinematográfica, entre comillas, para mostrar al público que se había conseguido llegar a la Luna. Sobre todo hay que decir que se encontraba en aquella época los Estados Unidos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética y que un fracaso de este tipo pues, hubiera supuesto un duro golpe de cara sobre todo a la opinión pública mundial y que por ello se recreó lo que sería el alunizaje. Y por otro lado existiría la versión que con la que yo estoy más conforme, a que el alunizaje o digamos el gran interés que tenía el ejército norteamericano, la NASA, por llegar a la Luna era por ver lo que durante algunos años habían estado observando a través de telescopios, y es que en la Luna, aunque parezca increíble, había ruinas y había construcciones que no habían sido elaboradas lógicamente por la mano del hombre. Visibles además desde la Tierra, ¿no? Sí, que durante muchos años fueron observadas por diferentes astrónomos y diferentes especialistas que hablaban de la existencia de unas extrañas cúpulas, incluso de unos obeliscos. Hay unas imágenes muy muy interesantes de obtenidas por diferentes satélites, tanto norteamericanos como soviéticos, que en una zona de la Luna también muy cercana a donde el Apolo 11 alunizó, pues existía un complejo de obeliscos que estaban dispuestos geométricamente y que de ninguna forma podía tratarse de construcciones, de cosas naturales puestas allí de una manera
natural, sino que tenían un perfecto emplazamiento, eran osos obeliscos concretamente, y que, como digo, tanto fueron fotografiados por satélites soviéticos como por norteamericanos tiempo antes de que el pie de Neil Armstrong se posara sobre la superficie lunar. Vamos tomando nota. Grandes objetos esféricos, estructuras lineales y extrañas cúpulas sobre la superficie lunar. Y parece ser que se ha vuelto a la Luna. Bueno, la pregunta de siempre, ¿por qué no se ha vuelto más veces a la Luna? De repente toda la carrera espacial, cuando ya habíamos puesto el pie allí, ¿se detuvo? ¿Por alguna razón? Bueno, sobre esto también existen varias hipótesis. Se dice incluso que la Luna fue bombardeada por el ejército norteamericano para borrar el rastro de estas construcciones. ¿Qué me dices? Y que incluso la radioactividad que quedó en el lugar, puesto que fue bombardeada con bombas nucleares. También hay que decir que esta teoría tiene también su parte real en el sentido de la documentación existente, y es que en la década de los 50 y los 60, tanto los Estados Unidos como los soviéticos tenían sobre la mesa diferentes proyectos para enviar armas nucleares a la Luna, para probarlas, y al parecer esto no se llevó a cabo, pero de hecho estos informes existen, y de hecho parece ser una prueba concluyente de que posteriormente pudiera ser utilizado para, como defienden algunos investigadores, eliminar esa prueba que existiría sobre la superficie lunar de esas construcciones que, como digo, según los pocos indicios que han podido ser conocidos, se encontraban abandonadas cuando los norteamericanos llegaron a la Luna, y parecían incluso que llevaban, por la erosión que tenían algunas de estas ruinas, que llevarían muchísimo tiempo abandonadas y que no pudieron determinar nada más, que se encontraban sin ningún tipo de signo de vida. No había escuchado nunca eso de que habían bombardeado la Luna. Apuntamos también ese dato. No me gustaría que alucináramos mucho esta noche, pero más datos concretos. En 1994 hubo una empresa que pasó desapercibida para la mayoría de la gente. El regreso a la Luna por parte de los Estados Unidos fue a través de una pequeña sonda llamada Clementina, cuya tecnología era de fruto de la entonces inactiva Iniciativa de Defensa Espacial, impulsada en los años 80 por el presidente Ronald Reagan. Esta sonda llegó a la Luna, hizo una serie de fotografías y trajo fotografías clarísimas de esos grandes objetos, las estructuras lineales y las extrañas cúpulas sobre la superficie lunar. 1994 estamos hablando. Increíble, ¿no? Sí, y sobre todo también hay que decir que toda esta información no parte de gente extraña. Ha habido gente como Richard Hoagland, asesor de la NASA, que incluso en rueda de prensa ha dicho que durante las misiones en la Luna se ha conseguido productos artificiales extraídos de las citadas construcciones, que han sido utilizadas por diferentes naciones. Incluso apunta a que Estados Unidos, obviamente, tanto China como la Unión Soviética, pues se han aprovechado de esta tecnología, entre comillas, que ha sido conseguida a raíz de conseguir restos que aún se conservaban en las ruinas que han sido visitadas, que han sido filmadas en algunas misiones que se han mantenido en total secreto. Luego te voy a pedir, José Antonio, pruebas, de alguna forma, indicios, lugares donde podamos informarnos más de todo esto, porque es muy fuerte lo que estás diciendo. 2:24, 1:24 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Queremos daros más datos, en principio, de lo que vieron los astronautas en la Luna y en otras misiones espaciales, y luego queremos hablaros de un personaje increíble, Julio Verne, que también tiene que ver un poco con la Luna. 900-137-137 en nuestro teléfono. Seguimos adelante después de esa introducción. Desde hace un tiempo se han levantado muchas voces declarando que la NASA nos ha ocultado información acerca de lo que los astronautas vieron en la Luna. Parece que en nuestro satélite existen muchas más cosas que las que nos han contado. Hay muchas teorías que circulan por ahí que lo aseguran. La teoría más creíble indica que el hombre sí estuvo en la Luna,
pero varias fotos fueron realizadas en estudios de la Tierra, debido a que las fotografías originales contenían ovnis y estructuras lunares extraterrestres. Se sabe que los astronautas estuvieron vigilados allí por ovnis y que existen en la Luna estructuras que son restos de lo que dejó allí una antigua civilización desaparecida. Para avivar la polémica, no hace mucho, el periódico ruso Komsomolskaya Pravda se ha hecho eco de las afirmaciones de Ken Johnston, exdirector de la sección de conservación de fotos del laboratorio de la NASA sobre la Luna. Estas afirmaciones aseguran que existen vestigios de construcciones humanas de antigüedad remota y que dichas evidencias se hallan perfectamente documentadas a través de las fotografías y filmaciones que obtuvieron los astronautas en 1969. Incluso se llega a decir que los astronautas también trajeron de regreso algunos productos artificiales, cuyas tecnologías ya han sido utilizadas por Estados Unidos, Rusia, China, India y Japón. Son muchas las dudas y los interrogantes que se plantean en torno a la carrera espacial. Nuestro invitado nos trae algunas respuestas esta noche. Una ventana abierta hacia otros universos. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. 2:27, 1:27 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Repetimos el teléfono por si queréis participar. 900-137-137. Hoy tenemos más ayuda para atender vuestras llamadas, o sea que si queréis aprovechar, y siempre os pedimos disculpas porque no podemos atenderlas todas. José Antonio, no me gustaría caer un poco en dar datos así de alucinado, de gente conspiranoica, sino tratar un poco de ceñirnos a lo que está más probado. Desde ese punto de vista, ¿qué podemos decir que vieron los astronautas en la Luna? Bueno, ¿Y quién fue el primero en encontrarse con ello? Como bien se decía en esta introducción que hemos escuchado, muchas imágenes que se ofrecen en diferentes medios de comunicación, sobre todo a través de Internet, han sido facilitadas por Ken Johnston, que ha sido un trabajador de la NASA que ha tenido un alto cargo, sobre todo a la hora de calibrar y de archivar imágenes que se han obtenido en la Luna, y que él fue el primer sorprendido cuando se dio cuenta que algunas de estas imágenes que habían sido ocultadas mostraban construcciones artificiales sobre la superficie de la Luna. Discúlpame, ¿qué tipo de construcciones? No sé, ¿tipo edificios eran? Sí, como digo, la mayoría de los edificios parecen derruidos, parece que llevan muchísimo tiempo abandonados, presentan erosiones, pero que en las fotografías se aprecia que tienen esquinas, que presentan formas cuadradas, algunos parecen incluso que se elevan y proyectan sombras sobre la superficie lunar. Lo más sorprendente, las imágenes que a mí particularmente más me han sorprendido fueron las que obtuvieron tanto el satélite soviético Lunar 9 como el Orbiter 2 de los Estados Unidos, que el 20 de noviembre de 1966 fotografiaron lo que comentaba anteriormente, este complejo de obeliscos situados en distintos puntos de la Luna, y que sin lugar a dudas elevan una gran interrogante sobre este tipo de construcciones, quién las pudo edificar, y quizás la pregunta más controvertida, la que puede llevar a especular, la que puede elevar muchísimas interrogantes, es su posible vinculación con culturas que se han producido aquí en nuestro planeta hace ya mucho tiempo, y me remito a Egipto, que bien conoces, Miguel. Egipto. Quizás estuvieron allí los que realmente, bueno, los constructores de las pirámides y todo eso. Como digo, es una elucubración, pero como digo, toda la información que estamos dando han sido aportadas por diferente personal de la NASA. Incluso existe una información aportada por Alan Davis,
que era un oficial un trabajador de la NASA, que se encontraba aquel día concreto del 20 de julio de 1969 en una estación de la NASA que se encontraba en la isla de Antigua, en el Caribe. Recibía la señal directamente desde el módulo lunar, sin ningún tipo de retardo como se ofrecía en diferentes países. Allí llegaba la señal a tiempo real, y este hombre dio un testimonio que corroboraba lo que se ha comentado por diferentes expertos, de que en el momento en que los astronautas se encontraban sobre la superficie, estaban muy cerca de una ruina que él define como una especie de hangar de un edificio grande, enorme, con grandes bloques, que se encontraba, también aporta este detalle, se encontraba muy erosionado, cubierto prácticamente por el polvo lunar. Él identifica, ve a través de las imágenes que él ve en el monitor, incluso una enorme puerta, ventana. Todo le recuerda por el aspecto a un hangar, pero como digo, él dice que presentaba una gran erosión y que a él le dio la sensación, y esto fue lo que comunicó a los investigadores, que a él le dio la sensación de que aquello, fuese lo que fuese, llevaba muchísimo tiempo abandonado, que es quizás la característica de todas las personas que han tenido acceso a este tipo de información, a este tipo de imágenes, de fotografías, de supuestas filmaciones que circulan. Todos apuntan al hecho concreto de que no existía vida, no existía gente en estas construcciones. Tenemos aquí sobre nuestra mesa unos cuantos documentos que hemos podido localizar, entre lo mucho que hay acerca de este tema, y dice que el 8 de abril de 1964 la NASA lanzó desde Cabo Kennedy la primera cápsula Gemini con instrumental sensible. Los observadores de radar vieron alarmados 4 ovnis que aparecieron a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Esto es una de las pruebas que dicen que, bueno, la NASA tiene mucho más de lo que nos cuentan. En el 65 los astronautas Ed White y Jess McDavid estaban pasando sobre Hawái con el vehículo espacial Géminis cuando vieron un objeto metálico misterioso, un ovni que tenía unos largos brazos que salían de él. Tomó algunas grabaciones con su cámara de cine, pero la cinta nunca fue publicada. El astronauta Edgar Mitchell, que comentábamos al principio, en 1965 dice que vio un ovni cuando hizo la segunda órbita de su vuelo récord de 14 días alrededor de la Tierra. El astronauta Eugene Cernan, comandante de la Apolo 17, también vio ovnis y dijo que era para él algo absolutamente real y que proviene de otra civilización. Montones y montones de testimonios de astronautas, ¿verdad? Bueno, y tampoco puedes olvidar, Miguel, que el propio Buzz Aldrin, en el 20 de julio, antes del alunizaje, él notificó a Houston que estaba viendo un extraño objeto luminoso que estaba siguiendo al Apolo 11. Él pensó en un momento que se trataba de alguna de las etapas del cohete que estaba reflejando el sol y que producía esa extraña luminosidad, pero desde Houston le confirmaron que no se trataba de nada de eso, y posteriormente incluso Michael Collins, a través de un telescopio que tenían de mano, consiguió observar el objeto, y él dijo que se trataba de una especie de objeto luminoso en forma de anillo o de hélice, que a veces presentaba otro aspecto parecido a una enorme L, y como digo, incluso el famoso y conocido Apolo 11 fue seguido por ovnis durante su incursión hacia la Luna. Curioso. Multitud de pruebas de astronautas que dicen haberse visto acompañados en sus vuelos por extraños objetos, ruinas en la Luna. En Marte, ¿qué pasa? También está la famosa Esfinge, que se ha dicho que podía ser en principio una construcción, luego que esa información se desdijo porque decían que había sido producto de la erosión. Sin embargo, varias de las sondas que han sido enviadas allí no han llegado, han desaparecido, y ahora se ha descubierto que hay agua y vida. Sí, y sobre todo los mismos analistas que critican la actuación de la NASA con respecto a la información que facilitan sobre la Luna, se quejan de lo mismo sobre Marte. Incluso Richard Hoagland, el asesor de la NASA, que decía que se habían obtenido productos artificiales de la visita
de los astronautas a la Luna, acusa a la NASA directamente de que ya en el año, fíjate, 1976, ya tenía pruebas de que existía vida microbiótica en el planeta Marte. Algo que ahora se está admitiendo ya, ¿verdad? Para que veamos que existe muchísima información y sobre todo, como digo, de gente que ha trabajado directamente durante mucho tiempo en la NASA y que acusa, sobre todo, como digo, a la NASA de ocultar la información, de no dar a conocer toda la información que posee. Hay una cosa que todos tus oyentes tienen que tener en cuenta, y es que si analizan las fotografías que la NASA oficialmente muestra de la Luna, verá que siempre el horizonte aparece como recortado, no se ve el cielo estrellado como denuncian muchos expertos en fotografía que debería de verse, y parece ser que prácticamente lo que se muestra en la fotografía acaba a escasos metros detrás de los astronautas. Parece que todas las fotografías están muy delimitadas para no mostrar más allá de lo que la NASA pretende que se vea, e incluso, como se decía en una de las introducciones, muchas de las fotografías que se han mostrado al gran público parecen haber estado hechas dentro de un plató cinematográfico, dentro de un estudio para presentar fotos con mayor nitidez. E incluso se decía que las imágenes de vídeo las imágenes de cine que se mostraban en las televisiones, pues habían bajado la resolución para que tampoco se apreciara con tal detalle la información visual que se estaba transmitiendo desde la Luna. También hay otro detalle que tampoco se ha comentado, y es que al poco de que Neil Armstrong bajara a la Luna, él llevaba todo su cuerpo monitorizado desde Houston para comprobar sus constantes vitales, y en un momento concreto las pulsaciones se dispararon, llegó prácticamente a tener 150 pulsaciones por minuto, y todo ello obedece quizá al momento en que descubre de cerca estas construcciones, e incluso decía en una comunicación apócrifa que existe entre la comunicación de Neil Armstrong y Houston, que decía que se sentía observado como si hubiera gente sobre la superficie lunar. Esto no se ha conocido a través de los medios de la comunicación que se ha establecido por parte de NASA, sino son de radioaficionados, de gente que captó esta, como digo... Peter. ¿Sí? Te escucho. Perdona. Una comunicación apócrifa que circula en diferentes medios y que al parecer incluso se baraja la posibilidad de que en el famoso alunizaje pues tuvieran algún tipo de encuentro cercano con algún tipo de seres que los esperaban allí sobre el mar de la tranquilidad, que al parecer ni era tan mar ni estaba tan tranquilo. Un lugar donde han desaparecido también, parece ser, algunos de los artefactos humanos que iban allí. José Antonio, en un momento cambiamos de tema rápidamente y nos vamos a hablar de un personaje que contaba algunas historias sobre la Luna, pero ¿por qué no han vuelto a la Luna y cuándo se va a volver? ¿Sabes algo? Bueno, pues ahora, desde que los chinos dijeron que querían poner a un asiático sobre la superficie lunar, parece que ha vuelto el interés sobre la Luna, sobre todo para utilizarlo en una especie de etapa antes de la conquista del planeta Marte, y parece que se está reanudando ese interés que durante mucho tiempo ha estado olvidado por nuestro vecino satélite. ¿Y tú crees que llegaremos algún día a saber toda la verdad sobre lo que vieron en la Luna los astronautas? Igual se lo tenemos que preguntar a Eric Fratini en esa sección que tenemos, Alto Secreto, que consigue los documentos de la CIA y de todos esos lugares, pero ¿crees que algún día podremos saber la verdad? Eso esperaremos, ¿no, Miguel? Y recuerdo un programa que hizo Juanjo Benítez, nuestro común colega, en el que él daba pruebas, decía, de lo que habían encontrado ahí en la Luna. Bueno, Juanjo Benítez ha sido, digamos, a nivel internacional, uno de los baluartes a la hora de denunciar el ocultamiento que la NASA ha hecho sobre los descubrimientos que ha habido en la Luna, y ha sido el principal motor, digamos, en nuestro país de que conozcamos de que existen construcciones en la Luna que han sido, digamos, silenciadas. Ya. Sin embargo, mucha gente criticó ese programa de Juanjo y las supuestas pruebas que ofrecía, pero lo que sí parece cierto es que hay un montón más de pruebas y de indicios que están asegurando que no estamos solos allí arriba, ¿verdad? Eso por supuesto, y yo rompo una lanza en favor
del amigo Juanjo, que fue valiente como ninguno a la hora de presentar lo que no era una teoría, una hipótesis personal, sino el fruto de una investigación llevada a cabo durante muchísimo tiempo, parte de la que yo he conocido, y que no solamente se apoya en el testimonio de uno ni dos, sino hablamos de varias personas que han trabajado en NASA y que le han podido facilitar esa información con la que él ya elaboró ese fantástico documental que fue Mil los Rojos. 2:40. Antes de terminar, no solamente los americanos vieron cosas en la Luna, también los rusos, ¿verdad? En sus salidas han tenido sentido de cerca esas presencias. Sí, y como digo, la gran carrera espacial que emprendió con los Estados Unidos en la década de los 60 para llegar a la Luna era probablemente para ver qué secreto podían extraer de aquellas ruinas que observaban desde tierra. Y otro dato a tener en cuenta, mucha gente se pregunta ¿para qué va a hacer una estación ahí como la Mir y esa estación que están montando con toda la cantidad de trabajo que eso conlleva, cuando un poquito más allá tenemos la Luna, que sería la mejor estación para hacer una parada y seguir adelante los viajes interespaciales, ¿verdad? La verdad que sí, y como digo, la teoría, o digamos, los investigadores que han defendido que la Luna ha sido bombardeada con bombas nucleares para hacer desaparecer esa irritante evidencia de la existencia de vida extraterrestre sobre la superficie lunar, parece que de alguna manera apoyan esto. No habíamos escuchado esa teoría. Ahí dejamos los datos. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante. Ahora, algo relacionado a un personaje que hablaba de la Luna, un tipo curioso que queremos daros a conocer. 900-137 nuestro teléfono, por si queréis preguntar o participar esta noche. Estamos en el Espacio en Blanco en Radio Nacional de España. Seguimos después de esa introducción. Verne, ese fascinante escritor que nos asombró a todos, dejó sellada en una de sus obras muchos de los misterios que se podían encontrar en la Luna. Y al leerla nos preguntamos si solo fue una obra literaria o si había mucho más en todo ello. ¿Quién era este inquietante personaje? ¿Un escritor? ¿Un iniciado? ¿O quizás algo más? En 1870 escribió Alrededor de la Luna, la segunda parte de la Tierra a la Luna. Esta obra es la que más alimenta el misterio en torno a este autor. Existen muchas coincidencias entre esta y el verdadero viaje a la Luna realizado por los estadounidenses en el Apolo 11 en 1969. El primer hecho curioso es que Julio Verne se aproxima mucho en cuanto a la latitud y longitud al lugar de salida y de caída de su nave ficticia. Asimismo, Verne explica que la nave estaría protegida con paredes de aluminio de 20 centímetros. Las paredes del Apolo estaban hechas con paredes de aluminio de 30 centímetros. Todo ello en una época en la que el aluminio apenas era conocido. Además, y esto quizás sea lo que más sorprende, es que coincidió con el número de los tripulantes, 3 en total. Uno de ellos incluso se llamaba Michael Nicholl, y como se sabe, uno de los tripulantes del Apolo se llamaba Michael Collin, que es Nicholl al revés. ¿Fue Verne un esotérico, un profeta, un vidente? ¿O fue acaso un miembro de la masonería que tenía ciertos conocimientos que muchos de su época ignoraban? Es parte del misterio de este personaje singular, pero hay mucho más. Nuestro invitado nos cuenta. Espacio en Blanco. Un viaje al mundo de lo desconocido. En Radio Nacional de España, cuando son las 2:44, 1:44 en las Islas Canarias. Qué curioso personaje Julio Verne, ¿verdad? Sí, y sobre todo la información que dejó en muchísimas de sus novelas para que con el transcurrir de los años las releyéramos y encontráramos esa información que de alguna manera demostraría que Julio Verne era un gran visionario. ¿Visionario o algo más?
Apuntábamos aquí la posibilidad de que perteneciera a sociedades secretas, algo que han dicho de él históricamente, y de que él conocía muchas más cosas de lo que la plebe, la gente normal, tenía acceso. Hombre, por supuesto, mi sorpresa mayúscula fue durante la elaboración de mi libro La última profecía de Julio Verne. Curiosamente, viendo la información que existía sobre la Luna, encontrar un párrafo de Alrededor de la Luna, escrita por Julio Verne, donde él decía que sus astronautas, los astronautas ideados por la mente del genial Verne, observaban unas ruinas sobre la superficie lunar, y ellos decían que se encontraban abandonadas, que parecían llevar muchísimo tiempo abandonadas. ¿Te suena de algo, Miguel? Lo decía Julio Verne ya también Lo decía Julio Verne. Incluso él decía concretamente que podían pertenecer a una pretérica civilización. Fíjate, se apuntaba fino el amigo Verne a la hora de incluir cierta documentación en sus novelas, que no sabemos a ciencia exacta de dónde extraía esa información, pero que de alguna manera parecía apuntar que Julio Verne tenía un conocimiento especial sobre muchísimas cuestiones que de una manera natural o a través de el conocimiento adquirido a través de la lectura pues no podía tener simplemente. Y también hay otro detalle que también descubrí, fíjate, curiosamente en Alrededor de la Luna, la única cita textual que aparece en el libro dada por un científico, en este caso es por un astrónomo francés, al que cita nada más que por su apellido, Arago, consultando en un mapa lunar, descubrí que Arago tenía un cráter, y fíjate que el cráter se encuentra muy cerca de donde aluniza el Apolo 11, muy cerca del cráter Morke, que es el cráter que tanto Juanjo Benítez como otros investigadores apuntan a que se encuentra en las ruinas, y concretamente Julio Verne inserta el nombre de Arago muy pocas líneas antes de hablar de las ruinas. ¿Quería darnos algún tipo de indicación? Qué curioso. Hablando de Benítez, hemos tenido una avalancha de llamadas, de preguntas acerca de la Luna. Quizá tenga que traerte otro día al programa. Dice que hables de Mirlo Rojo, ese supuesto confidente que dijo a Benítez que había construcciones en la Luna. A Benítez se lo dijo Mirlo Rojo, a lo mejor Julio Verne tenía también otra serie de confidentes. ¿Pero quién era Mirlo Rojo? Bueno, Mirlo Rojo es un antiguo trabajador de la NASA que se puso en contacto con Juanjo Benítez y le informó que tenía una grabación realizada sobre un monitor de la NASA donde se veían estas construcciones. Existía esta cinta que al parecer era una gran prueba de la existencia de este tipo de construcciones en la Luna, y de ahí fue de donde comenzó a tirar del hilo el genial Benítez y a conseguir otros testimonios análogos de personal de la NASA que había tenido acceso a diferente documentación, pero toda referente a lo mismo, a la existencia de este tipo de construcciones que de hecho representaría el mayor descubrimiento de la humanidad, que no sé por qué razón concreta, lo hablábamos anteriormente, ya te di algunos esbozos, pero realmente, sinceramente, no sé por qué la NASA se ha erigido como dueña de esta información y ha privado, si esto es cierto, y todo parece apuntar a que realmente tiene que haber algún viso de realidad en todo lo que se comenta, porque son muchísimas las personas, sobre todo no estamos hablando en este caso de investigadores que especulan, que han conocido información, sino estamos hablando de trabajadores de la NASA, sobre todo, que denuncian abiertamente este tipo de manipulación, de ocultación de información. No hablan de pacto entre gobierno y seres alienígenas, no hablan de nada extravagante, simplemente dan a conocer que existe una información que, por lo que comentaba, por razones que ni siquiera podemos llegar a aventurar, pues se ha privado a la humanidad de conocer este gran descubrimiento. Benítez tenía su confidente, a lo mejor Julio Verne, como decía antes, tenía también contacto con los otros seres, porque es muy curioso, mucha gente que pueden ser casualidades, pero hay multitud de hechos concretos que Julio Verne reflejó en sus obras y que han sido absolutamente refrendados 200 años después. ¿Por qué?
¿Quién era este personaje? ¿Por qué escribía así? Bueno, se dice que Julio Verne pudo pertenecer a alguna sociedad secreta en la que le iniciaron en algunos rituales, por lo cual él pudo desarrollar esa clarividencia, entre comillas, que él ya poseía de una manera innata, y que él consideró que la mejor forma de dar a conocer esa información que él extraía de esos estados alterados de conciencia sería a través de su literatura, porque hay que dejar claro que no existe ninguna similitud en la literatura mundial con ningún escritor que reúna en casi todas sus obras algún tipo de vaticinio. Julio Verne adelantó el uso de la electricidad, que sería el motor del mundo, el hecho de los vehículos, los rascacielos. Él ya veía que las construcciones de las casas no tenían futuro, sino que había que edificar hacia arriba, e incluso hacía otras predicciones no tan halagüeñas. Él hablaba incluso en París en el siglo XX, hablaba de la silla eléctrica para dar muerte a los reos, a los criminales. Y como digo, si bien había algún tipo de vaticinio que podía haber sido adjudicado a su gran visión de futuro a través de la lectura, puesto que hay que decir que Julio Verne era un lector empedernido, era un hombre de ciencia que consultaba a muchísimos expertos a la hora de elaborar sus novelas, y podíamos hacer dos distinciones en sus profecías, entre las que pudo de alguna manera tener activo a través de este tipo de lecturas, de este tipo de conversaciones que él mantenía con diferentes científicos, pero sin embargo existe otro tipo de profecías, entre comillas, que no tienen ningún tipo de explicación, porque fíjate, cuando hablábamos de la luna, yo descubrí curiosamente que en el capítulo 11 de Alrededor de la Luna, la última palabra del capítulo es Apolo. ¿Apolo? Que tiene que ver con el proyecto, ¿verdad? Apolo 11. Qué curioso. Fíjate, y sobre todo, como digo, yo invito a tus oyentes a que elijan cualquier obra de Verne, la lean pausadamente y verán como a poco que se esfuercen, verán cosas que les sorprenderán y le invitarán a seguir indagando. Julio Verne es una droga que yo recomiendo. Su lectura es apasionante, y como digo, todavía existe muchísimo que descubrir en multitud de sus novelas que son como terrenos inexplorados para todo aquel explorador que se sienta con fuerza y con ánimo de adentrarse en el apasionante mundo de Julio Verne. Algo que has hecho tú, y resaltando algunos de los datos, escribió un libro que se llamaba La invasión del mar, en el que contaba que Europa sería cubierta por las aguas, las mismas que llegarían de los polos, producto de un deshielo a consecuencia de un cambio climático provocado por los hombres. Y en esa obra que tú has dicho que había escrito París en el siglo XX, él da una serie de avances, una serie de cosas como los ferrocarriles, que dice que pasarían de las manos particulares a las del Estado, y dice, aunque ya nadie leía, todo el mundo sabía leer. El latín y el griego no solo eran lenguas muertas, sino que estaban enterradas. La mayor parte de los innumerables coches que surcaban la calzada de los bulevares lo hacían sin caballos. Se movían por una fuerza invisible mediante un motor de aire dilatado por la combustión del gas. Dice que seríamos mayores a los 18 años. Dice que se comprende que en esta época de negocios el consumo de papel aumentase en proporciones inesperadas. Los bosques ya no servirían para la calefacción, sino para la impresión. Un montón de cosas que hemos visto que se han hecho ciertas, ¿verdad? Sí, y sobre todo también en campos un tanto más siniestros. Hay una novela muy desconocida de Julio Verne que se llama El experimento del Dr. Ox, escrita en 1874, donde habla del control mental de una manera muy simbólica y directa. Habla de una población de Flandes que son muy pacíficos y que, sin embargo, un maquiavélico científico, a través de alterar el oxígeno, consigue que se vuelvan violentos y que incluso cometan crímenes. Habla de una cosa que actualmente ha sido desarrollada hace ya algunas décadas por diferentes gobiernos para el tema del control mental. Y es curioso que ya Julio Verne, fíjate, en una fecha tan lejana hablara de la posibilidad de cambiar la actitud de las personas a través de diferentes elementos. Qué curioso. ¿Cómo te dio a ti por estudiar a Julio Verne? ¿Por qué? Pues curiosamente, a raíz de una investigación que estaba realizando sobre unos avistamientos que se produjeron en Estados Unidos durante
1896-1897, en la oleada Eishi, pues conocí que había una novela de Julio Verne que adelantaba los acontecimientos que iban a ocurrir en Estados Unidos, y por ahí, como digo, me enganché a Julio Verne, y todavía tengo algún manuscrito por ahí que le tengo que meter mano, porque la verdad que hay muchísima información esperando a que sea desvelada. ¿Hay manuscritos que posees y que no se han publicado? ¿Hay mucho que no se haya publicado de Julio Verne? Creo que sí, sobre todo también hay cosas relacionadas con el eterno misterio de René Le Chateau, que parece que todavía hay mucho que desvelar en este asunto, y que Julio Verne, al parecer, conocía cierta información y que pudo dejar escrita en una de sus novelas. Ya. 2 minutos nos quedan. ¿Alguna profecía que quieras resaltar de Julio Verne que se haya cumplido o que esté por cumplirse en este tiempo, antes de marcharnos? Bueno, pues yo sobre todo lo que quizás el mensaje que Julio Verne dejó es que todo aquel que se considera depositario de una información creo que debe darla a conocer, ya sea a través de un libro, a través de cualquier tipo de documentación, y creo que ese fue el principal mensaje de Julio Verne, que lejos de oscurantismo, lejos de secretismo, Julio Verne, todo el conocimiento que él pudo adquirir, pues lo dejó escrito. Creo que ese es el mayor mensaje que ha podido dejar el regalo a la posteridad, que el conocimiento, la información es para darla a conocer. Ya. Para terminar, hay una profecía curiosa de ese libro de París, me llama mucho la atención. Dice: en ese tiempo ya no hay mujeres, se han pasado al género masculino y ya no merecen la mirada de un artista ni la atención de un amante. Qué curioso, ¿no? Sí, curioso. Y curiosamente, París en el siglo XX fue considerada en su época una novela muy pesimista, y por eso no fue publicada, y fue redescubierta por el nieto de Julio Verne y publicada no hace demasiado tiempo. Espera, un nieto que le quiso matar, ¿no? Bueno, era un familiar, un sobrino, que tenía cierto desequilibrio mental y que atentó contra la vida de Julio Verne, produciéndole una cojera que le acompañó de por vida cuando disparó el arma, y con mala fortuna pues le dio en la pena. Bueno, con mala fortuna en este sentido buena, porque no lo mató, pero sí le dejó esa cojera que ya acompañó al amigo Verne hasta el fin de sus días. Ya, y lo curioso es que en su tumba hay una estatua como que está saliendo del ataúd de... Sí, parece que tiene también una simbología sobre la que Juanjo Benítez discurre en su libro Yo, Julio Verne, y que incluso parece que existe toda una serie de elementos que parecen apuntar también a un conocimiento incluso del propio Julio Verne sobre el día en que iba a fallecer. Curioso. Tenemos que terminar. Dinos forma de contacto contigo. Pues a través de Espera, que no te hemos escuchado. Tenemos ahí un problema de comunicación. A ver. ¿Ahora? Sí, ahora te escuchamos. ¿Alguna forma de conectar contigo para página web o algo? Pues a través de un correo electrónico, jacaravaca@ono.com. jacaravaca@ono.com. ono.com. José Antonio, ha sido un placer tenerte en el programa. Espero verte dentro de poquito por aquí, por el Espacio en Blanco, y que sigas investigando y nos lo cuentes, ¿vale? Igualmente, un placer y un abrazo a toda tu audiencia. Nos vemos pronto por ahí por Cádiz. Vale. Hasta pronto. Volvemos, programa especial desde Albacete, desde el Palacio de Congresos, segunda hora. Acaban de cambiar, por esas cosas de la magia vuelven a ser las 2 en vez de las 3. Entramos en el horario, fíjate qué cosas pasan, ¿eh? Entramos en el horario de invierno, recordar que hay que cambiar, atrasar la hora, el reloj una hora, y todavía nos quedan 2 horas por delante con muchos temas de interés en este programa especial. En un momento nos vamos a descubrir algunos misterios de esta provincia con hombres lobo, con castillos encantados y otras cosas, y después tendremos una mesa redonda con 2 monstruos de la comunicación para hablar sobre la vida. Pero antes estamos con el doctor Juan José López Martínez, que nos contaba unas historias increíbles. Y yo te emplazo para otro día a hablar de regresiones más ampliamente.
Sí. 5 o 6 minutitos, cuéntame alguno de esos mensajes que tú has visto claramente que es un mensaje del más allá de alguien que se ha ido. Sí. Hablabas de un ordenador que a mí me ha dejado alucinado. Sí. Unos padres que pierden un hijo. Sí, estos padres pierden un hijo con 28 años porque volviendo del pantano de Rascafría, en Madrid. Sí, a la vuelta, por atajar para ir al parking, cogen un sendero por el monte y el chico resbala por el sendero y cae 15 metros al vacío. Ahí ya entra en coma, lógicamente, y fallece a los 10 días de su estancia en UCI. Lógicamente, este chico David, pues 28 años, era un tipo pues muy hiperactivo, muy en todo. Estaba en asociaciones deportivas, en asociaciones de baile, en fin. Y tenía su portátil, tenía su ordenador portátil, ahí llevaba todas sus fotos, todas sus cosas, todo, ¿no? Claro, cuando él fallece, su madre pues se encuentra con una dificultad, y es cuál es la clave para entrar, ¿no? Y lo intentan, pues ya sabes tú, con la fecha de nacimiento, al derecho, al revés, todo. Y ya desesperados un día, su hermano Sergio abre otra vez el ordenador a ver si da con la clave, y al abrirlo, debajo de ese renglón donde hay que poner, o sea, es como un pentagrama que hay que poner en todos los ordenadores, hay que poner la clave, pues debajo de él, a pantalla viva, aparecen 4 números. No me digas que eran... Sí, los de la clave. La madre le dijo, ¿qué tocaste, Sergio? Y dice, no toqué nada, mamá. A ver, teclea esos 4 números, y al teclearlos se abrió el ordenador. Déjame. Eso supongo, Juanjo, que te lo contaban sus padres, ¿no? Sí. Y para ellos era un ejemplo claro, una prueba de que su hijo le estaba diciendo algo. Eso es. Así es. Cuéntame otro. Mira, Isaac, con 23 años, se quitó la vida. Sus padres, pues lógicamente, imagínate, porque cuando se pierde un hijo por enfermedad, el porqué o los porqués tienen unas contestaciones. Cuando se pierde un hijo porque se quita la vida, a eso se le suma la culpabilidad. Ellos lo pasaron muy mal, lógicamente. Pero fueron avanzando hasta que una vez su madre, en estado regresivo, contactó con Isaac. Al contactar con Isaac, aquello cambió. Yo pensaba que así, pues si estos padres contactan con los hijos que ya han fallecido y ven que están en la luz, están bien, en una palabra, ven que están vivos, estén en la luz o estén por ir a la luz, pero que están vivos y que pueden hablar con ellos, pues yo creía que aquí se solucionaba el problema, pero no se soluciona el problema. Ellos siempre te dicen, yo estoy contento de ver que mi hijo va a la luz o está a punto de entrar en la luz. Pero quiero algo más. Pero la pérdida es la pérdida. Yeah. La pérdida material es la pérdida material. Y ves claramente que hay 2 caminos. Aquí está mi hijo bien, yo estoy tranquilo, pero el otro camino es el de mi duelo. Y el de mi duelo tiene unos pasos que tengo que ir superando. ¿Me comprendes? Sí. ¿No? Bien, Isaac, como digo, se quitó la vida. Y los padres, ya en un nivel evolutivo, en su duelo muy alto, ¿verdad? Pues bueno, llegaron un día paseando por el campo, por el monte, por allá por la zona de Cataluña. María Ángeles, siempre, las madres, tú sabes, ¿no? Siempre quieren comprobar a ver si hoy está mi hijo conmigo. Y dijo, Isaac, si hoy estás conmigo, de verdad, te pido una señal. Haz que yo me encuentre aquí por el monte una piedra con forma de corazón. Déjame hacer un paréntesis. Cuando pides señales tienes que aclarar o concretizar Tienes que concretizar la señal. Lo que quieres. Vale. Como bien apunta Juan José Benítez en su libro Pactos y Señales. ¿Sí? Tienes que concretar la señal. Vale. Y efectivamente, al poco, allí apareció ante ella no una piedra que si la ves, sabes tú, ¿no? Una piedra que si la ves desde aquí, oye, pues parece un corazón. No sé si viste. Sí, vi la foto. Viste la foto esta mañana. Perfecto. Parece que está esculpido. Sí. ¿Verdad? Entonces, cuando se lo comunicó a su marido, al fin de semana siguiente deciden ir allí para fotografiarlo. Cuando van hacia allá, llegan a un momento que hay 2 caminos, uno a la derecha, otro a la izquierda. El del corazón era hacia la izquierda. De la derecha sale una pareja con perrito y todo, y les dice, ¿dónde van ustedes? Una pareja joven. Nosotros, bueno, dando un paseo. Dice, pues miren ustedes, lo primero que tienen que hacer es entrar por aquí, ir a fondo, que hay un manantial precioso. Ellos, claro, le vendieron el manantial de tal manera que al final decidieron marchar. La pareja se marchó y ellos fueron a... Y cuando llegan cerca de la zona del manantial hay una gran roca, debajo hay
un de plástico, de esto donde se mete la comida para llevar, ¿sí? Sí. Bien, un Tupperware de eso, ¿no? Y entonces en la tapita pone, coge algo de mí, pero déjame algo a cambio. Ellos pensaban que se lo había dejado a pareja, y lo agarraron y vieron esto. Entonces lo destaparon, empezaron a sacar cositas, sacan un rollito de papel, lo destapan y aparece una mariposa pintada y pone, hola, soy Isaac, jajaja. Ja, ja. Y el nombre y la rúbrica es la de su hijo. Y eso, Juanjo, lo dices tú, médico, serio, con muchos años de experiencia, y sí. te quedas tan tranquilo. Me quedo tan tranquilo, Miguel, porque hay una cosa a la que no le puedes dar la espalda, es a la evidencia irrefutable. Vale, un caso más. Contabas el caso de alguien que iba por el campo con mariposas. Sí, estos son los padres de Marc. Son de Andorra, y Paco y Rosa andaban por el campo. Y también, Marc, si estás entre nosotros, danos una prueba, cariño. Y ellos se sientan allí y de pronto empiezan a llegar a ellos un grupo de mariposas del tipo de este monarca, de estas, y se les posan en las piernas, se les posan en las manos, se les posan por el cuerpo y están hasta 15 minutos ahí, o sea, sin moverse. Esto no es normal en una mariposa. Casi 15 minutos. Y una de ellas además camina por el brazo de Rosa y llega hasta el reloj de Marc, que lo llevaba su madre. Y ahí se asoma al reloj, la mariposa. Sí. Sí. Salió la foto. Y esa persona que iba por el campo siempre acompañada de mariposas, hiciera el tiempo que hiciera. Sí. Ese es el padre de Enrique. Quizá el último ejemplo que nos pones por ahora. El padre de Enrique, ¿no? El padre de Enrique, que es médico también, sí. Pues después de la pérdida de su hijo, él siempre sale por la mañana a andar o a correr. Tiene ese hábito. Bien, pues desde que Enrique se marchó, todos los días que salga, sea invierno, sea verano, llueva o haga sol, le acompañan 2 mariposas. Siempre. Y tú dices, Juanjo, casi terminando, que se marchó. No utilices la palabra muerte. La muerte no existe. La muerte no existe, Miguel. La muerte no existe como final. La muerte no es el final de nada. Mira, hay una cosa bien clara y con eso termino, porque ya estamos acabando, ¿no? Desgraciadamente. Mira, resulta que el secreto para vivir la vida, se dijo aquí esta mañana, es amar y perdonar. Pero cuidado, hay algo que es innegociable. Para amar y perdonar a los demás, primero te tienes que amar y perdonar a ti mismo. Qué jodido si es a no, veces. esto no funciona. Qué jodido es a veces perdonar a... ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que tú no te has amado? ¿Cuánto tiempo hace que tú no te has dicho a Miguel Blanco, Miguel, te amo y te perdono? Dímelo. No, lo hago casi cada día, afortunadamente. Bien, me alegro mucho, eres un ser especial. No, tú sí que lo eres. Dime una cosa, los médicos o compañeros que dicen, estás zumbado, colega, te quedó mal la cabeza con el ictus ese que te dio y te has quedado ahí un poco. Yo con la terapia regresiva empecé hace 22 años y en un hospital de terapia regresiva, pues en un año en concreto, en 2009, sacaron en la prensa que sus compañeros dicen de él que es un chamán, que es un brujo, que es un curandero y lógicamente, pues imagínate en un hospital tan grande los corrillos que habían, ¿no? Sí. Yo los atajé rápido. Habían corrillos y cuando yo llegaba cambiaban, silbaban, ¿no? Pero yo me metía en el corro y les decía, oye, ¿os habéis enterado? ¿De qué? ¿De qué? Nos hemos enterado. Que somos el primer hospital de Europa que tiene un chamán en urgencias. Joder. Este es nuestro invitado. Os pido un aplauso para él y enseguida os damos una forma de contacto. Juanjo, alguno de estos casos que nos has contado los has reflejado en un libro. ¿Cómo se llama el libro? Yo quiero tenerlo. El libro se llama Sigo a vuestro lado. Sigo a vuestro lado. Porque los que se han marchado siguen a nuestro lado. Eres muy grande. Lo que pasa es que no los vemos. Ya, eres muy grande. Tú también. No solo de tamaño, eres muy grande. Forma de contacto contigo.
Bueno, por ahora la forma de contacto conmigo es pues, llamando por teléfono a la consulta. No des el teléfono, pero tienes un Face, ¿no? Algo así. Bueno, en Facebook también aparezco. Sí. Sí, pero eso es casual. Yo en Facebook estoy muy poquito tiempo. No me manejo bien informáticamente. ¿Sabes por qué estoy en Facebook? Porque un día me mandaron un Facebook y digo, anda, este es mi sobrino. Y me metí y estaba mi otro sobrino, su hermano, las primas, mi cuñado, mi hermano. Digo, pues yo me meto, esto será familiar. Y me metí. Y la liaste. Y la lié, sí, porque son muchos amigos los que tengo ahora y cualquiera se sale de Facebook ahora. Espero que nos cuentes entre tus amigos, ha sido un placer y espero tenerte dentro un poquito de nuevo en el programa. Siempre te cuento entre mis amigos. Gracias por el ejemplo que das y por demostrar que esto no se acaba aquí. No, por supuesto, plena seguridad, esto no se acaba aquí. Gracias. A ti. Un abrazo. Un abrazo. Casas encantadas. Encuentros en otros mundos. Enigmas de la historia. Elige tú el misterio. En rtv.es, a la carta, los podcasts de Espacio en Blanco te esperan. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional. Con Miguel Blanco. Hola, soy Armando Rodríguez de México y los escucho desde las frías tierras del Canadá en la ciudad de Toronto. Un saludo para todo el equipo y a todos los radioescuchas que escuchan el Espacio en Blanco alrededor del mundo. Saludos, bye. Y seguimos, segunda hora. Primera con del cambio de horario de invierno, que estamos con nuevos invitados que se acercan en este programa especial que estamos haciendo desde Albacete. Llega un nuevo compañero, Fernando Rosillo solamente, o Martín Rosillo. Martín, buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Pido un aplauso para él. Alguien que escribió con algunos de nuestros colaboradores, José Luis Tajada y José Martínez, un libro que se llama La Guía Secreta de la Provincia de Albacete. Así es. ¿Me dejas que pongamos una introducción y nos llevas a algunos sitios? Por supuesto. Tras esa introducción nos presentamos un nuevo tema de este Espacio en Blanco, como digo, especial desde Albacete esta noche. Nos vamos de viaje por la provincia de Albacete a la búsqueda de leyendas y misterios. Uno de nuestros destinos será Vianos, el pueblo de las brujas. Vianos es un municipio español situado al sureste de la península ibérica, en la provincia de Albacete, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Está ubicado en la Sierra de Alcaraz y se encuentra a 92 kilómetros de la capital provincial. Desde antiguo se identifica a Vianos con el pueblo de las brujas. En realidad no se sabe bien por qué. Quizás por alguna de sus leyendas. Leyendas que hoy deseamos conocer de la mano de nuestro invitado. También caminaremos por Yeste y por Chinchilla, a la búsqueda de fantasmas y de hombres lobo. Todo eso queremos hacer con nuestro siguiente invitado. Escribisteis un libro los tres que os costó 2 años de investigaciones, de ir y venir, de viajar por toda la provincia, por la comunidad. Pues el libro realmente, Miguel, es el trabajo de 33 años que llevamos en el mundo de la investigación, y al final recopilar y poder escribirlo sí que nos llevó un periplo en torno a los 2 años. Muchos kilómetros, supongo, de acá para allá. Claro, tú date cuenta que recorrer la provincia entera hay sitios donde hemos tenido que ir hasta 10, 12 veces, ida y vuelta, para poder recopilar testimonios, para poder tener todos los datos y los análisis que necesitábamos. La verdad que ha sido un trabajo que para nosotros ha supuesto un esfuerzo brutal. Y hay mucho por descubrir, ¿verdad? Se lo decía también a Jesús, y sobre todo habéis tratado de rescatar a veces leyendas o historias que si no las recogéis se pierden, porque ya la comunicación ya no la hacemos de boca a boca, sino a través de un teléfono, del Face o del Twitter, estas cosas. Claro, ¿no? tú piensas que en el libro sacamos 48 poblaciones de Albacete
Y hay muchas de las cosas que contamos que es a través de documentación, pero otras se trata de un trabajo más desde el punto de vista antropológico. Lo que hemos hecho es recoger testimonios de personas que murieron al poquito tiempo o de gente muy mayor que contaba historias que le contaban sus padres. Entonces es un poco la tradición oral que hemos ido recogiendo y de ahí surgen pues un poquito las leyendas de las que vamos a hablar esta noche. Vale, nos vamos a Vianos. ¿Dónde está? Pues mira, Vianos es un pueblecito que está en un enclave llegando a la Sierra del Segura, muy cerquita de Alcaraz, y está en un sitio muy alto. Para llegar a Vianos, por la carretera nacional, lo que hay que hacer es subir una carretera muy estrecha, con muchas curvas, hasta que llegas a la parte de arriba. Es un terreno un poco escabroso. Y como bien decís en la introducción, Vianos se conoce como el pueblo de las brujas, pero nadie exactamente sabe por qué. ¿No? No. De hecho, se da la paradoja que el equipo de fútbol del pueblo se llama Club de Fútbol Las Brujas. Y la gente asume que su pueblo es el pueblo de las brujas porque siempre han tenido brujas. De hecho, cuando nosotros empezamos a hablar y a recoger este tipo de testimonios, fue gracias a la ayuda de Tomás Soler, que es un médico de aquí de Albacete que ha estado trabajando 10 años, y él es el que nos ayudó y el que recopilaba testimonios. Entonces él, preguntando paciente por paciente, al final llegó a la conclusión de que realmente en el pueblo todavía había brujas. Yo recuerdo una de las mañanas que decía, yo tengo una paciente que es bruja. ¿Pero bruja cómo? Pues, por ejemplo, te decía, es la típica bruja de las películas, vive sola, sale a la calle, viene a la consulta y siempre vienen 6 o 7 gatos detrás de ella, andando. Vuelve a casa y los gatos van detrás. Claro, a ti... ¿Eso es un síntoma de brujería? Para la gente del pueblo, uno de los síntomas de las brujas es que viven solas, los gatos les hacen caso, las acompañan como si fuesen perros. Entonces, contaba que esta mujer por las noches le decía él que a veces saltaba las tapias del cementerio, cogía huesos, ¿vale? Y luego hacía sus pócimas. O sea, realmente como las típicas brujas que siempre nos han contado que hacían estas cosas. ¿Y eso se pudo corroborar o simplemente era una leyenda? ¿Existía esa mujer? No, claro. De hecho, voy a hablarte de 3 leyendas así muy por encima. Vale. No tengo bien el sonido. Sí, se te está escuchando bien. Ah, perfecto. Una de ellas, por ejemplo, la del granadero, la persona que lo contaba era un paciente de Tomás, hablaba de su tío abuelo. Él contaba que estaban en casa bebiendo vino y pasándoselo bien y se quedaron sin vino. Entonces el tío abuelo le dice a los amigos, esperar un momento, me acerco a por más vino y seguimos con la juerga. Al salir a la calle cuenta que unas brujas lo llevaron en volandas y lo llevaron a un sitio donde no sabía dónde estaba. Y al posarlo en el suelo, él preguntó, ¿pero dónde estoy? Y le contaban que estaba en Murcia. Estamos hablando de 1890. Entonces... ¿Recorrer esa distancia? Pues tardó muy poquito, según él, ¿vale? Lo curioso de esto es que a los 2 días, después de estar buscándolo por todo el pueblo, aparece ahí. Y al aparecer él empieza a contar esta historia. Y claro, la gente no se lo creía. Decía, pues a saber de dónde venga. Ha bebido mucho vino. Claro. Entonces lo curioso del caso es que para poder demostrar que lo que decía era verdad, sacó del bolsillo especias que solamente estaban en Murcia en esa época del año, que eran clavo y era otra especia muy típica de allí. ¿Qué ocurrió? Que él juró y perjuró hasta el momento de morir que realmente estuvo en Murcia, ¿vale? Y allí en el pueblo lo tienen asumido, o sea, te dicen que la historia del granero es real, porque se ha contado siempre y era un hombre muy serio y del que nunca habían tenido que dudar. Entonces, lo sorprendente es que la gente realmente cree que eso es real. El chicote, parece que es otra leyenda de ese pueblo. Sí, esta es más increíble aún. Cuentan que había unas brujas que tenían un ungüento que tenía el poder de poder convertir animales en personas o al revés, personas en animales. Entonces dicen que nació un burro y se encapricharon de él y decidieron convertirlo en una persona para que estuviese con ellas. Empezaron a darle el ungüento por todo el cuerpo, pero el animal era un animal bastante inquieto y empezó a darle escoces, de manera que la parte de atrás no pudieron untarlo bien. Cuando el proceso de transformación al que estaban sometiendo al animal concurre, se dan cuenta que de rodillas hacia arriba es un humano, pero de rodillas hacia abajo se quedó con la forma de burro. Entonces en el pueblo este ser estuvo viviendo en torno a 25, 26 años. ¿Qué me dices? Y la gente del pueblo te lo cuenta, mi abuela lo había visto. Es algo natural para ellos. Te dicen, no, mi abuela lo veía, y mi abuela me dice que se acuerda de él. Lo curioso del caso es que murió en torno a los 26 años. Y la edad media de vida de un burro está entre 25 y 30 años. Entonces, cuando la gente te cuenta eso y lo asume como algo natural, realmente resulta increíble. Esa es la historia del chicote. Pasan cosas raras aquí, ¿eh? Sí, señor.
Y vamos con otras brujas que servían para sanar también en ese pueblo. Mira, aquí nos contaba Tomás que hay un tipo de verrugas que son los papilomas plantares, que son unas verrugas muy dolorosas y muy difíciles de hacer desaparecer. Normalmente solo se pueden quitar con cirugía. Entonces hay una tradición brujeril que dice que si tú en el lugar donde te sale la verruga coges una babosa, la pasas por la zona... La babosa es como ese caracolito que va caminando. Eso es. Después lo que hay que hacer es vendarte la zona donde te ha salido. Esa babosa la tienes que depositar en una planta. Cuando la planta se seque, te quitas la venda y el papiloma ha desaparecido. Cuando a nosotros nos contaban eso, claro, yo decía, esto ni de coña. Pero Tomás decía que él en más de una ocasión lo ha puesto en funcionamiento y realmente así ha sido. Coger la babosa en un paciente, ponérselo, depositarla en una planta que tenía la consulta y a las 4 semanas la planta se seca, quitarle la venda y haber desaparecido. Entonces, ¿qué puede ocurrir aquí? Que realmente las tradiciones brujeriles sirvan para curar, o en este caso mi opinión personal es que probablemente la baba de la babosa tenga algún enzima que la industria farmacéutica aún no ha descubierto y que sea la que hace que pueda curarse ese tipo de papiloma. Curioso. Nos vamos a Yeste. ¿En Yeste había leyendas de hombres lobo? Mira, esta leyenda nos costó un montón recopilarla. De hecho, muchas personas en Yeste que no la conocían. Yeste es una localidad que está en el corazón de la Sierra del Segura. Y aparte del núcleo central tiene, aproximadamente son 14, 16 pedanías y luego núcleos poblacionales en torno a 80. Entonces, la dispersión geográfica es bestial. La historia que vamos a contar, que es la leyenda del hombre lobo, cuentan que fue en la zona que hay cerca del Llano de la Torre. Ahí en una cabaña vivía un señor, era un trabajador que se dedicaba, que tenía un poquito de ganado y vivía así. ¿Vivía solo? Eso es. Entonces él vivía solo, pero siempre andaba quejándose de que le desaparecían pequeños objetos de la casa. En la cotidianidad del día, pues de vez en cuando me desaparece algo. Un día se da cuenta, al levantarse por la mañana, que había desaparecido una oveja de las poquitas que tenía. Él preguntó a los vecinos, oye, ¿habéis visto la oveja? A ver si es que se ha escapado del cerco, y le decían que no. Pues nada, no sabemos lo que ella parecerá. A los poquitos días, aproximadamente una semana, vuelve a ocurrirle exactamente lo mismo, y ya se pone en alerta. Y él piensa que hay alguien que le está robando el ganado, ¿vale? Sale y no localiza el ganado, y hay un tercer robo, una tercera desaparición a la semana siguiente. Entonces sí que se enfada mucho y decide salir, y hasta que no la encuentre no vuelve. Sale andando, durante todo el día dando vueltas, buscando su oveja, y cuando empieza a caer la noche llega a una zona que está en alto, donde vivía una persona que apenas se comunicaba con el resto, era una persona muy extraña. Él llega a su casa, toca la puerta, empieza a llamarlo y nadie le contesta. Da la vuelta a la casa para ver si hay alguna ventana abierta y se encuentra a la oveja que le acaba de desaparecer por la mañana atada. Ni corto ni perezoso, la desata, se la pone en los hombros y decide irse para su casa porque estaba cayendo la noche. Él baja maldiciendo hacia el vecino que le había robado y empieza a deshacer el camino que había hecho. Al cabo de una hora de estar andando de vuelta a casa, nota cómo la oveja empieza a pesar. Y al darse cuenta que cada vez era más difícil andar, gira la cabeza y se ve a un enorme lobo negro, estaba mordiendo a la oveja y tirando de ella. El grito cuentan que se oyó por todo el valle. Soltó la oveja y salió corriendo como alma que lleva el diablo. Hasta que llegó a casa, atrancó la puerta y las ventanas. Dicen que cogió una horca que tenía y se pasó el resto de la noche apoyado con la espalda contra la pared por si el lobo venía. En torno al alba, cuando las primeras luces, el hombre consigue armarse de fuerza, abre una de las ventanas a ver si el lobo estaba allí. Y el lobo no aparece por ningún sitio. Pero ve venir andando al vecino que tenía la casa donde había aparecido la oveja. Y él que dice, voy a pedirle explicaciones a ver qué ha hecho por qué me ha quitado la oveja. Sale para afuera y justo antes de poder hablar con él, le dice el hombre, buenos días, vengo a darle a usted las gracias. Y al decirle las gracias, ¿por qué? Se le acerca al oído y le dice, porque me ha dado su oveja y así no he tenido que comerle a usted. En ese momento el pelo se le puso blanco y desde entonces nunca jamás volvió a reclamar ninguna de las ovejas que le desaparecían. En Radio Nacional tenemos las noches más llenas de misterio de la radio. Adelante, disfrútalas. Estás en Espacio en Blanco, con Miguel Blanco, en Radio Nacional de España.
Y esta noche con Fernando Rosillo, uno de los autores de la guía secreta de la provincia de Albacete. ¿Os está interesando lo que cuenta? Además lo cuentas bien, ¿eh? Sí, os gusta. Lo cuentas bien. El último, quedan muchos, tampoco tenemos mucho más tiempo, desgraciadamente. Nos vamos a Chinchilla de Monte Aragón, un pueblito muy cerca de aquí, donde hay un castillo. Sí, a 16 kilómetros. ¿Es templario el castillo? Yo creo que probablemente los templarios pasaron por ahí, pero no es templario como tal. Hay algún vestigio de que pasaron, pero no es suyo. Ya, vale. Un pueblo también misterioso, lleno de cosas enigmáticas, ¿no? Uno de los pueblos más bonitos que tenemos en la provincia de Albacete. Entonces ahí hay una serie de leyendas que son muy bonitas de contar. Hay una historia, por ejemplo, que también contamos en el libro, donde una señora, de eso podríamos hablar otro día, desaparece, empiezan a buscarla por el pueblo, no la encuentran, se pone en marcha parte del ejército, porque allí muy cerca hay una zona militar, ¿vale?, donde la gente es una zona excluyente, hay ejercicios militares y no se puede pasar. Durante toda la noche está lloviendo, no para de llover, una noche de tormenta cerrada con mucho frío como tenemos aquí en La Mancha, y al día siguiente la encontraron en torno a las 8 de la mañana completamente seca, sin ningún signo de hipotermia, sin una gota, y ella está convencida, y cuando le preguntan, ¿pero tú cómo has podido sobrevivir esta noche?, decía que había una señora de blanco que la tapó y le dio de cenar. Qué curioso. Es un sitio curiosísimo. Y ahí descubristeis un misterio raro, una virgen en una botella. Es uno de los casos para mí más espectaculares que hemos podido analizar. Nosotros nos dedicamos sobre todo a la investigación. Entonces imagínate que en una botella como la que tenemos aquí delante... ¿De esa de agua 1/4 de litro, más o menos? 250 ml. Sí, por ahí. En la parte de arriba aparece la imagen de una virgen. ¿Pequeña, grande? Pequeña. Las imágenes las tenemos aquí ahora para echarles un vistazo, ¿vale? Y lo que ocurre es que en casa de Isabel Cebrián, que es donde ocurre el fenómeno, están comiendo y de una de su hijo se da cuenta de que ha aparecido algo en la botella. Él la mira y le dice a sus padres, oye, ¿habéis visto lo que hay en la botella? En principio pensaban que era una mancha y lo que hacen es agitarla, pero la imagen sigue, ¿vale? ¿Estaba por dentro o por fuera marcada la imagen? Ahora te cuento porque lo curioso es cómo está hecho. Entonces empiezan a preguntarle a más vecinos, los vecinos le dicen todo sin ningún género de duda, eso es la Virgen de las Nieves de Chinchilla, es evidente, no sé cómo dudáis, se la presenta al párroco, el párroco le dice que la deje en casa y a partir de ese momento los medios de comunicación a nivel nacional se hacen eco de la noticia y empieza a recibir gente. Yo creo tiene un libro de firmas y habla de más de 2.000 personas las que han pasado por la casa, ¿vale?, viendo el fenómeno. Nosotros tuvimos oportunidad de analizarlo en 2 ocasiones, en el mismo momento donde se produjo y 10 años después para repetir pruebas. Lo curioso del fenómeno es que si tú le pasas el dedo por la parte de fuera no hay ninguna rugosidad, pero si metes el dedo dentro ocurre lo mismo. Es decir, que la formación que aparece en la botella está en las micras que tiene el plástico. El trabajo, en caso de falsificación, hubiese tenido que ser con un dispositivo tecnológico que no está al alcance de cualquiera. De hecho, nosotros, los equipos que llevamos son muy precisos y no se pueden repetir. Fuimos a la fábrica donde hacen las botellas, estuvimos viendo el sistema que tienen de calidad y allí nos juraron que eso no podía haber salido del sistema. Y después lo que estuvimos haciendo es trabajar con diferentes sistemas y diferentes potencias de luz. Trabajamos con luz ultravioleta, con luz infrarroja, para poder analizar el fenómeno en sí. ¿Y se sigue viendo? Sí, cualquier persona puede llamar a Isabel, es encantadora. O sea, ¿se puede ir a la casa de ella y verlo? Por supuesto, es una botella exactamente igual que esta y tú vas, Isabel, me gustaría ver la Virgen, y ella te la enseña perfectamente. ¿Vamos mañana? Cuando quieras, se puede ir, no hay ningún problema. Es uno de los muchos misterios. A ver si es una investigación, no te dejo contarlo más, pero te emplazo para que vengas al programa y nos cuentes algún día más. Cuando quieras. Más cosas de Albacete. Guía secreta, ahí está el aplauso que te dan nuestros amigos. Guía secreta de la provincia de Albacete, escrito por José Luis Tajada, José Martínez y Fernando Rosillo. ¿Se encuentra en cualquier sitio? ¿Y tiene forma de contacto o forma de saber más del libro? Sí, el libro está en las librerías de Albacete, todavía quedan algunas unidades porque está la 4ª edición y se ha agotado, entonces creo que en Librería Popular y en ERSO sí que quedan todavía. ¿Y forma de contacto contigo, Fernando? Pues yo puedo dejar el teléfono a nivel particular, no hay otra forma. ¿No estás en Face y tienes página web? Sí, tengo página web, pero no la uso, no me gustan mucho las redes sociales, no dispongo de tiempo por trabajo. Gracias por haber estado con nosotros. De nada. Un placer. Un placer. Gracias.
Radio Nacional de España se mueve contigo. El sector sigue analizando las posibles consecuencias. Los servicios informativos de Radio Nacional de España no descansan. Porque quieres estar permanentemente informado. Porque quieres saber qué ha ocurrido en cualquier momento. Muy pendientes. Porque nuestra vocación es contarte lo que pasa. Los servicios mínimos se están cumpliendo. Servicios informativos de Radio Nacional. 7 días a la semana. Para saber lo que pasa y por qué pasa. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Tenemos, aprovechando que estamos en Albacete, a unos cuantos monstruos de la comunicación que han pasado por aquí. Me dejáis, antes de presentaros, que ponga una pequeña introducción. Queremos con ellos realizar una pequeña mesa redonda. Tras esa introducción, vamos con ello. Aprovechando la presencia de diferentes expertos en nuestro estudio, queremos realizar una mesa redonda para buscar respuestas sobre la vida, el futuro y el más allá. Emilio Carrillo y Hugo Semoloni, dos monstruos de la comunicación, estarán entre otros con nosotros. Junto a ellos navegaremos por la vida y la muerte y sobre esas preguntas que siempre nos hacemos acerca de sus misterios. Emilio Carrillo, es un honor estar contigo de nuevo. Buenas noches. Muy buenas noches, un placer, Miguel. Hugo Semoloni, Jaguar Blanco, es un honor, un placer estar de nuevo contigo también. El honor es mío y el placer también, mi hermano. Son dos monstruos, pido un aplauso para ellos dos, creo que se lo habéis dado antes. Emilio, no te conocía, has cambiado, tienes más pelo, estás un poquito más gordito. Sí. Es una metamorfosis, de vez en cuando hay que nacer de nuevo. Sí, señor. ¿Y eres capaz de estar hablando 5 o 6 horas en medio de un escenario sin nada y comunicando un montón de cosas a la gente? Bueno, a mí la verdad es que eso de que nos presentéis como monstruos... en el buen sentido y con... me ha llamado la atención un poco. Cariño, ¿eh? Pero bueno, si es por la capacidad, por ejemplo, de estar hablando muchísimas horas, pues sí, es verdad, tengo ese don, es un don. Sí, no solamente la capacidad de estar hablando mucho tiempo, sino de comunicar muchas cosas. Igual le pasa a Hugo. Hugo se pone a hablar y mueves, yo qué sé, todo el universo. No, yo no hago nada. Yo lavo ropa los lunes porque los domingos no me gusta. Ya, mexicano tenías que ser. ¿Hay alguna clave para ser feliz? Pues sí, Emilio, claro que sí. ¿Cuál? Y Miguel está dicho desde hace muchísimo tiempo. ¿Cuál? Fíjate, hay una tendencia. Y te pido que sea breve, no estés 3 horas hablando, ¿vale? Muy breve. No voy a estar ni siquiera media hora. No. Hay una frase cogida del inglés actual que se utiliza mucho: to feel good, sentirse bien. La gente quiere sentirse bien. Y nos dicen los sabios como Platón: no, la vía es el plenum, la plenitud. Es todo un dilema. ¿Por qué nos tendemos siempre a sentirnos bien y no a optar por lo que nos han dicho los sabios de la plenitud? ¿Qué es la plenitud? Vivir en consonancia con lo que tu alma indica. Si quieres decirlo de una forma un poco más coloquial, tener la valentía de hacerle caso a tu corazón. Cuando eso lo llevamos a cabo, somos felices. Y es una felicidad que es ajena a que las cosas vayan bien o mal. Es una felicidad interior, de consistencia, de autenticidad con uno mismo. Y creo que por ahí es donde hay que tender, Miguel. No tan to feel good, sentirse bien, sino buscar esa vida plena. ¿Tú qué dices, Jaguar Blanco, que me miras así? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un nivel de vibración, porque depende qué es lo que te haga sentir bien. Muchas nos han vendido la moto de que tener más, acumular riquezas te hace sentir bien, ¿no? Pero la plenitud, como bien dice nuestro maestro, es la plenitud de la vibración que hay. No es tener, es ser. Es escuchar a ese ser interior que somos, que habitamos este cuerpo, para aumentar nuestro nivel de vibración. Esa es la felicidad, porque si depende nuestra felicidad del exterior, siempre va a haber frustraciones.
O sea, alguien va a tener más, ya quiero lo de aquel, ya me faltó esto, me faltó lo otro. ¿Qué busco realmente en la vida? ¿Qué me hace feliz? ¿Me hace feliz el exterior? Voy a tener frustración. Casi siempre. ¿Está mi felicidad en el saber o en el tener o en el ser? ¿Qué estoy buscando en esta existencia? ¿Cómo le puedo sacar el mayor provecho para habitarla, sacarle plenitud, para aumentar nuestro nivel de vibración, para que cuando dejemos el cuerpo, felizmente lo dejemos, podamos partir hacia el infinito con un nivel de vibración sublime? ¿Os conocíais, Emilio? Personalmente no. De referencia mucho. Mucho. Pero personalmente nos acabamos de conocer. Vale, pues son monstruos aquí reunidos. Dime una cosa, Emilio, ¿cómo escucho uno al corazón? Yo no lo escucho. Bueno, escucho cuando tic-tac, pero no sé si no entiendo el lenguaje de cuando me dice cosas. No seas muy mentiroso tú, ¿eh? Tú sí escuchas el corazón. ¿Cómo se escucha el corazón entonces? Te tengo que contar tu vida. Tú en muchas ocasiones has tenido que optar entre lo que las influencias externas, el decir externo, el qué dirán, los sistemas de creencias, los paradigmas, las pautas de fuera dicen y lo que tú sientes por dentro. Y se siente por dentro, Miguel, no nos podemos autoengañar. Claro que se siente. Las personas que están escuchando este programa, claro que han percibido muchas veces en su vida esa voz, que es una voz inefable, no es una voz ahí que te salga como si fuera un medium o un aparecido, no, es algo distinto, pero lo percibimos con toda claridad. Yo hago mío lo que en la película de Braveheart, en un momento determinado, siendo la que protagoniza Mel Gibson, ¿no? Sí. Siendo pequeñito en una pesadilla que tiene con su padre que ha muerto, le dice: tu corazón es libre, ten el corazón de hacerle caso, ten el valor de hacerle caso, tu corazón es libre, ten el valor de hacerle caso. Y ese corazón, Miguel, claro que habla. Y hablamos de corazón en sentido figurado, porque es una voz profunda, es la voz de tu interior, es la voz de tu alma, es la voz de tu esencia, es la voz de eso que hay en ti y en mí, que es imperecedero. Y eso choca muchas veces con el mundo en el que estamos, con lo que las influencias externas nos indican. Y ahí está el dilema. Hay también quien dice, en otra película que ahora no voy a cansar con el título, no quiero el argumento, que dice: hay que elegir en la vida en algún momento determinado entre hacerlo bien y hacer el bien. Hacerlo bien, ¿qué significa? Hacer lo que te están diciendo los demás que tienen que hacer. Y hacer el bien, ¿qué significa? Hacer lo que tú sabes que te corresponde hacer. Has tocado un tema que el otro día me parece que hablabas, Hugo, las influencias externas. Todo lo que está a nuestro alrededor últimamente parece que está tratando de hacernos ver el mundo a través de una pantallita. Nos están dejando que olvidemos lo que somos, la conciencia que decía Juanjo, el doctor, y todo es una pantallita. Nos están tratando, hay un plan de alguien para tratar de alejarnos de la esencia, y podéis intervenir cualquiera de los dos. Pues es un reto, porque por entropía, ¿no?, el caos vendrá por un reto mayor. Entonces, claro que el tonal, claro que la materia quiere que nos olvidemos de lo que somos, porque la materia tiene miedo y nos quiere infundir ese miedo, y mientras más dependamos de lo exterior, mientras menos escuchemos el corazón. Una de las cosas que me has enseñado, entre muchas cosas, mi querido Miguel Blanco, es que no solo escuchas tu corazón, escuchas el corazón de otros, y esa es una lección maravillosa. Por eso eres enlazador de personas por todo el mundo, y nos enlazas a todos y sabes perfectamente a dónde van los corazones y cómo se pueden ligar en un intento común. Y eso es un aprendizaje. Hay que aprender no solamente a escuchar nuestro corazón, sino a vibrar con el corazón del otro, el Lin Lakech, el yo soy tú. Emilio, pues mira, nos Miguel, están intentando hacer ver las cosas de otra manera. No tengo ninguna duda. Es decir, yo no estoy en ningún tipo de conspiranoia ni nada parecido. Creo que intento observar la vida de una forma lúcida y de una forma muy equilibrada, y desde esa percepción no tengo ninguna duda de que hay unas interferencias conscientes que van dirigidas a lo que tú apuntabas, a sacarnos de nuestro sitio, a sacarnos de la armonía, a sacarnos del equilibrio, a que estemos permanentemente mirando hacia afuera. Todo lo que se habla de las fake news, de las falsas noticias, de las falsas banderas, el objetivo siempre es el mismo: tenernos tensos, desconcentrados, enfrentados, en conflicto. Y la razón es muy sencillo. Todo en la vida son ciclos. Y los ciclos empiezan y los ciclos terminan. El ciclo de mi encarnación en Emilio comenzó y terminará en algún momento. Pero el final de un ciclo es para comenzar el siguiente. ¿Cuándo termina un ciclo? Cuando en ese ciclo hay una fuerza creativa suficiente para impulsar el siguiente.
Entonces, en este ciclo, como en todos, hay una serie de personas, de seres, que van fluyendo en el sentido de la vida. Fluir en el sentido de la vida significa fluir en el sentido de lo que somos, en el sentido de lo que es. Es el Tao que dicen los orientales, que etimológicamente significa sentido, eso es lo que significa Tao, ¿no? Mientras que hay otras personas y otros seres que en su libre albedrío van contracorriente. Los que van contracorriente son autodestructivos, los que van a favor de corriente son creativos. Y cuando las fuerzas creativas tienen fuerza suficiente, como se reproduce una célula, ¡plac!, sale el nuevo ciclo, gracias a esas fuerzas creativas que han germinado en el anterior. Pues bien, las fuerzas, entre comillas, autodestructivas que hay en este ciclo, todo su empeño es que las fuerzas creativas no tengamos la fuerza suficiente como para dar pie al nuevo ciclo. Y ahí andan, y ahí andan. Ya. Lo que ocurre es que también eso, a los que estamos en el lado de la creación, nos sirve incluso de acicate. A mí por lo menos me sirve de reto. Te gusta la marcha, te va la marcha. Has dicho intervenciones conscientes. ¿Qué significa eso? ¿Seres? ¿Hay alguien desde la oscuridad, un gobierno oculto, extraterrestres, alienígenas, yo no sé, Nefilim, que están diciendo, no quiero que desarrolle la humanidad conciencia, vamos a pararles, vamos a complicarles, vamos a darle un telefonito para que se quede bobo mirando la pantalla? Mira, sin ningún tipo de transmisión de miedo, porque no hay que tener ningún miedo, ¿eh? Cuando estamos en nosotros mismos, nuestro poder es inmenso y no hay influencia que pueda con nosotros. Con esa tranquilidad ha habido muchos maestros, Jesús de Nazaret, pongamos por caso, que nos hablan de contacto con determinadas entidades, en la terminología cristiana le llaman Satanás, que le hace una tentación, y ahí las tentaciones de Satanás a Jesús están en los evangelios. ¿Y qué le ofrece Satanás a Jesús? Póstrate ante mí, y si te postras ante mí, todos los reinos que ve son tuyos. Lo sube a un monte, le enseña todos los reinos del mundo si te postras ante mí. Jesús, que le dice que ni hablar. Pero yo tengo la percepción, Miguel, que ha habido muchos seres humanos que le han dicho que sí. Y poderosos ahora, quizá. Claro, tienen todo el poder en sus manos precisamente. Políticos. Porque se han postrado. Los políticos no pertenecen a ese círculo de poder. Los políticos normalmente, Miguel, yo hablo de un primer círculo, de un segundo círculo, de un tercer círculo. Los políticos que conocemos no están ni en el tercer ni en el cuarto círculo, tienen mucha menos importancia. Hay gente por arriba que no vemos. Mira, hay unas profecías, entre comillas, que se atribuyen a Juan el Ermitaño o Juan el Templario, da igual. Si son del Templario se habla del siglo XII, si son del Ermitaño se habla del siglo XVII, me da igual. Y en esas poesías hay algo que no puede ser fruto de una invención de una cabeza humana de esos siglos, me da igual que sea del XII que el XVII. Dice textualmente: la gente se creerá libre, sin embargo, serán más esclavos que nunca, y los poderosos que gobiernen vivirán escondidos en los bosques secretos, en sus castillos escondidos. Hoy los que llevan esto de verdad pasan totalmente en el anonimato, no tienen ningún interés en ser conocidos, no salen en los medios de comunicación, aunque los medios de comunicación están bajo su poder. Es una forma muchísimo más sutil de manejar los hilos y que finalmente consiguen lo más difícil, que la gente que es esclava se considere libre y se esclavice a sí misma. Ya no necesitan capataces, nos hemos convertido en esclavos integrales que nos dominamos a nosotros mismos, que nos esclavizamos a nosotros mismos. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y con dos monstruos de la comunicación, Hugo Semolón y Emilio Carrillo. En tu tierra, México, que bueno, ya estás en la infinita Cantabria, se nota mucho eso de... Primero están las tradiciones de los dioses que volverán, que es Zacual y toda esa panda, y por otro lado un movimiento medio extraño también de dureza, de drogas, de confrontaciones, etcétera. ¿Por qué? Hay mucha violencia porque pues los hilos del poder les interesa que haya violencia. Y miedo. No, claro, el miedo, ¿no? Entonces está inscrito y la persona al tener miedo no va a reaccionar conscientemente, va a reaccionar reaccionariamente. Y entonces, ¿qué va a buscar? Pues dañar a los demás, y además lo justifican de una manera impresionante. Fíjate, te voy a contar rápidamente, ¿no? Una vez estaba yo dando un curso en un centro de máxima seguridad, en una cárcel de máxima seguridad. Con gente muy mala de esa que dicen, sí, ¿no? Entonces había las mujeres de la banda del Mocha Orejas, que era un
criminal que cortaba y secuestraba y mataba y todo eso. Mocha orejas, ¿sí? El mocha orejas, porque le mochaba, le cortaba la oreja y la mandaba a los familiares para que pagaran un rescate. O sea, un tipo sin corazón, sin alma, con mucho miedo, tirano. Y entonces estaba la madre, la hija, la amante, todos. Y entonces una persona, yo dije, yo como investigador humano, yo quiero preguntar. Y entonces le pregunté a la amante, una chica muy guapa y muy joven, le digo, oye, ¿cómo te metiste en esto? ¿Cómo te convenció a hacer algo tan terrible? Y fíjate cómo fue. Estaban viendo National Geographic un día. Y le dice, pues ahora sí, mi reina, te voy a contar qué hago. ¿Ves ese tigre de Bengala? ¿Ves esa gacela? Pues el tigre de Bengala tiene hambre, la gacela es comida, la gacela muere a través del tigre de Bengala. Yo hago lo mismo. Los ricos tienen dinero. Yo no tengo garras, pero tengo armas. Yo no tengo dientes, pero tengo gente. Los agarro, los secuestro y punto, y les quito lo que es mío. Nada más yo le dije, nada más se te olvidó decirle, no eres tigre, mi rey. Eres humano. Pero fíjate la justificación. Voy a justificar mis actos de maldad porque no los veo mal. Porque si no, no podría vivir a la mejor. Pero pierdo tal la conciencia que no me importa lo que haga. Y ahí se crea la gran violencia. Justificamos los actos de violencia, los permitimos. Tenemos que tener cuidado porque el mundo debe de cambiar de la violencia hacia la paz, hacia la armonía. No al competir, sino al compartir, ya sea un pensamiento, una bella palabra o un bien. Nos quedan pocos minutitos. ¿Cómo ves el futuro, Emilio? El otro día aproveché unas palabras de Hugo para una editorial que de vez en cuando escribo, ¿no? Como dando un toque de atención diciendo, señores, esto nos queda poco tiempo. El reloj ese que dicen que hay por ahí está a las 12 menos 30 segundos. Como sigamos así, ¿cómo ves el futuro? ¿Y qué opciones tiene el ser humano para cambiar eso, ese movimiento creativo y para ser feliz? Mira, Miguel, hace más de un año dirijo un proyecto que se llama Consciencia y Sociedad Distópica. Tiene una página web que poniendo en Google Consciencia y Sociedad Distópica se accede a él. Hemos estado un año recopilando de primeras figuras mundiales, artículos, entrevistas, textos. En total son casi 100 autores y más de 160 trabajos. Cuando tienes todo este material recopilado, que las preconclusiones las presentaremos en la sede de Naciones Unidas en Ginebra en noviembre del año que viene, la foto está clara. La distopía, que es la antítesis de la utopía, domina el mundo. La distopía, sí. La distopía, que es lo contrario a la utopía. La utopía es una humanidad ejemplar. La distopía es una sociedad y una humanidad indeseable. Eso está dominando el mundo. Y desde el punto de vista científico son ya muchas las voces que nos dicen que el proceso es prácticamente irreversible, que hemos pasado ya el umbral de poder dar la vuelta atrás. Pero ¿para qué estamos haciendo este trabajo? No es para meter miedo, no es para que la gente entre en pánico, es para que tomemos conciencia. Y tomar conciencia significa, y lo digo con toda claridad, estamos en tiempos convulsos y se avecinan tiempos mucho más convulsos. Y hay que prepararse para vivirlo, sabiendo que eso forma parte del proceso de generación de algo nuevo. Porque en paralelo hay una línea utópica. Y la humanidad, por decirlo muy brevemente y de una forma muy gráfica, la evolución en conciencia de la humanidad es como un tren y los trenes circulan sobre dos raíles, la distopía y la utopía. Ambos van dirigidos a lo mismo. Por supuesto, los que están en la línea distópica ni se les pasa por la cabeza que están contribuyendo a lo que están contribuyendo. Pero una rana moriría hervida si no hubiera herbores que le hacen saltar del recipiente. Cuando los herbores son muy fuertes, saltamos del recipiente. Cada vez más estamos en la línea utópica y la evolución en la conciencia es imparable, pero los tiempos que vienen son muy convulsos y mirar para otro lado no es la solución, sino vivirlos en conciencia sacando lo mejor de uno mismo. Hugo, ¿tú qué consejo darías ante ese tiempo convulso que nos viene? Que hay que cambiar, porque estamos maltratando no solo el planeta, nos estamos maltratando a nosotros, despreciamos a los animales, los maltratamos, no nos tratamos bien, estamos acabando con el planeta, el cambio climático, ¿no? Algunos dicen que el abuso del agua. Algunos dicen que no es cambio climático. Sí, pero pues es evidente, o sea, se ve. Los cascos polares, o sea, es una evidencia, hay pruebas, ¿no? Entonces, si no cambiamos, ¿no?
la especie se puede extinguir. Y hay que tomar conciencia, no como bien dices, Emilio, no es dar miedo, pero sí tomar conciencia de que tenemos que cambiar y ya no es cuestión de debates, ya no es cuestión de ponernos, es cuestión de cambiar radicalmente nuestras formas de vida y nuestras formas de tratar lo demás, porque si no, sí nos podemos extinguir como lo han hecho el 99% de las especies que han habitado este planeta maravilloso. Dos monstruos, decía la comunicación. Os pido un aplauso para ellos y les despedimos ahora. No os vayáis, poner los micrófonos todavía. Emilio, como siempre, un placer haberte vuelto a encontrar, haberte vuelto a ver desde Sevilla. ¿Forma de contacto contigo para conocer ese proyecto? Bueno, el proyecto es sociedadistópica.com, www.sociedadistópica.com. Y personalmente conmigo el bloque de gestión, El cielo en la tierra. El cielo en la tierra. Gracias. Por ser un ángel que vienes por aquí también. Bueno, el ángel eres tú. Hugo, ¿contigo forma de contacto? Bueno, tengo una página hugosemoloni.com y también tengo en el Facebook Hugo Semoloni y ahí siempre contesto todo, en contacto con las personas, escribo una frase diaria de poder y bueno, las pueden usar y ahí estamos en contacto. Siempre estaré para servir y para amar y para estar con ustedes. Qué bonito que haya gente como vosotros en el mundo. Gracias, eso es una esperanza todavía. Igualmente, Miguel. Gracias.